Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, Dios me los llene con su amor. Hoy día del Señor hermoso, ¿qué palabra nos tendrá hoy? Hoy vienes a nutrirte del Señor. Recuerda que hoy es un día maravilloso porque es el día de resurrección, hermoso. Bendito, alabado sea el Señor. Bueno, Moniquita, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Motivada, encendida, en victoria, dispuesta a cambiar tu vida, dispuesta a simplemente acomodarte, como alguien decía, ¿no? Espero que nunca cambies. Lo estancó, porque no lo deja seguir creciendo ni progresar. Nunca cambies. No, pero obvio que lo dicen con buena intención, ¿no? Porque de pronto hay actitudes que son muy bonitas. Y le dicen, no, pues esa actitud que tú tienes deberías mejorarla mucho más para que seas mucho más perfecto. Sí, pero no decirle nunca cambies. No, nunca cambies, no, porque lo estanca. Lo deja allí y generalmente se emplea, ¡oh, nunca cambies, nunca cambies! No, cambia. No, sigue mejorando. Sí, sigue creciendo porque es importante. Sigue siendo mejor. No somos personas estancadas, no podemos quedarnos personas estancadas ni acomodadas. Así como dice la palabra, sé 1000 veces más, sé 1000 veces más de lo que ahora eres. ¡Ay, qué chévere! Entonces no podemos quedarnos estancaditos. Si hay algo que estás haciendo y te estás ahí en tu zona de confort, no, ahí estás mal acomodado. Esfuérzate y sé valiente, dice Josué en el libro de Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, sino es que esfuérzate y sé valiente. Bueno, muy bien, entonces, ánimo pues, vamos a escuchar la Santa Palabra del día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por el día de hoy porque no queremos estar acomodados. Queremos seguir subiendo espiritualmente, dar esa milla más, Papito Dios. Así sea un día donde queríamos de pronto quedarnos acostaditos, compartiendo allí simplemente la camita. No, Señor, hoy quiero ser ese discípulo tuyo y estar atento a escuchar tu palabra porque es la que me debe nutrir todos los días. Gracias, Papito Dios, por tu palabra diaria. Porque nos nutres, nos alimentas. Qué rico que nos nutras. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén hoy. Amén, amén, amén. Que esa palabra llegue aquí a lo profundo de nuestro corazón. Amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy, mi amor. Bueno, vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, vamos del versículo 17 al 30. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo y se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿Y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres es imposible, pero no para Dios,
porque para él no hay nada imposible. Pero Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terreno, recibirán ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muchas enseñanzas. Pero mira lo precioso. Es que son hartas cosas lindas, pero partamos desde el principio. Veamos la actitud del hombre que sale corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo a decirle a mi Jesús que maestro, ¿sí? Le dice: tú que eres bueno, ¿cómo hago para conseguir la vida eterna? Mira lo interesante, ¿cómo hago para conseguir la vida eterna? Interesante ese hombre, ¿no? Que se vaya corriendo y se arrodille ante el Señor. ¿Cómo hago para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Entonces es bien particular porque es un hombre religioso. ¿Sí se dan cuenta? Religioso. Y entonces él dice, mi Señor le explica los 10 mandamientos. Te habla de los 10 mandamientos. Y es bien particular porque él dice: todos los he cumplido. Sí, los has cumplido todos. Entonces ve y vendes lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Bien particular porque ahí eso es abandono. Porque si nos ponemos a mirar qué es nuestro apego, qué tendrás tú como apego, qué tienes tú como apego, hay algo. Siempre nosotros tenemos apegos. Las zonas de confort, como dije al principio. Hay algo que nos acomoda, algo que simplemente nos quedamos en la mínima medida. Vamos a lo despacio, vamos por el primer carril, que es de 40 millas, creo que es el primer carril, mínimo 40 millas, mínimo. Y hay un máximo, y el último aquí es más rápido. Entonces vamos en lo mínimo. Y si podemos ir un poquito menos, pues vamos ahí en lo mínimo. ¿Sí? El discípulo hace lo que le toca hacer porque desde pequeño lo ha venido haciendo, religioso. Sus papás le enseñaron y él hacía lo que sus papás le decían, religioso, despacio, por el carril de la derecha, despacio, detrás ahí de otros, ahí, muy despacio. ¿Por qué? Por miedos tal vez, porque no quiere arriesgarse, porque es lo mínimo. Simplemente los escucho a ellos y es suficiente. Voy a misa y paré de contar. Pero no se exige en absoluto, porque tiene apegos. Y esos apegos le impiden buscar de la presencia de Dios como tal. Entonces anda ahí zongo sorongo, ahí a lo que los otros lo lleven. Entonces no se exige como tal, no tanto hacer actividades en la iglesia, porque a veces nos dedicamos a un mundo de actividades en la iglesia, pero en tu iglesia personal, en tu casa personal, tu corazón, no te fuerzas para tener una relación personal con Dios. No te fuerzas. Y al no tener una relación personal, entonces necesariamente siempre estás lleno de compliques, lleno de problemas, lleno de dificultades con tu cónyuge, lleno de dificultades con tu vida personal, porque no te exiges. Porque simplemente haces lo que siempre te han enseñado a hacer, o lo que has venido haciendo. Entonces, ¿quieres la vida eterna? Te quedas simplemente con lo mínimo, lo mínimo. Entonces el Señor quiere ser perfecto, como mi Padre del cielo es perfecto. Quiere ser perfecto. O sea que Dios, si está diciendo mi Jesús que podemos ser perfectos, Dios lo está diciendo. Es que dice, pero es que eso es imposible, dicen los discípulos, los otros. Eso es imposible. Porque es que ¿cómo uno va a dejar tantas cosas? Seguirte, ¿cómo? Es que ¿cómo hacemos? Pero eso es difícil. Dijo, para Dios nada es imposible. Nada. Esa frase tan linda. Porque a veces creemos que Dios no puede con ese matrimonio, que no puede con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos, con esa parte financiera que no puede con esa salud. Entonces uno cree que Dios no puede, porque no ha hecho el milagro. Él puede, no que es el creador de todo, absolutamente de todo. Él es el único Dios verdadero, el único verdadero Dios, el único. Los otros son inventados, y el otro porque quiso serlo, y quiere que lo adoren.
pero nosotros estamos aquí es para que seamos espirituales y demos esa milla más. O sea, no nos quedemos simplemente en el acostumbrarnos a quedarnos en lo mínimo, sino que seamos cada vez más. Y ahí están las riquezas. Las riquezas. Las riquezas sobre todo, el dinero, no es que Dios nos lo haya regalado o Dios nos haya dado el dinero, no. Eso fue simplemente una cuestión social que se vino dando porque al principio era el trueque. Al principio simplemente el maíz era el dinero de la época, aquí en América, era el maíz. Era el oro amarillo, ese oro precioso era el maíz y con eso después era la sal. Después llegan los europeos y se inventa la moneda, aunque aquí tal vez ya habían algunas monedas. El cacao inclusive fue una... Con cacao era la moneda en su momento, el trueque. Se inventa la moneda, o sea, surge por necesidad social la moneda, no es que haya sido Dios el que la ha dado, pero Dios lo permite todo. Entonces no es que Dios dio la riqueza, no, Dios es el dueño del oro y la plata, dice la palabra. Pero realmente más que el oro y la plata, dice, busca el reino de Dios, su justicia, el resto se da por añadidura, el resto tal vez sea la parte financiera. Pero nos hemos vuelto ídolos del dinero. Por eso tantas cuestiones de la pandemia y todas las cuestiones son dinero. El aborto es dinero. Sí, claro. Porque en el fondo es dinero. Es que los anticoncepciones, ustedes no se imaginan las farmacéuticas, la cantidad de dinero tan impresionante, millones de dólares, millones de millones. Igual el aborto. Que el aborto es dinero. El negocio de belleza. Claro que sí, porque, o sea, en el fondo todo eso es dinero. Porque ese es el rey, o sea, el demonio que está allí detrás, que Dios lo reprenda, es el que hace todas estas cosas a través de los hombres porque nos enceguecemos por el dinero. Es un Dios. Mira cuántas personas preciosas, familias hermosas, que han abandonado sus familias por un sueño. Dinero. Eso es lo que sucede. Mira nuestros países, por ejemplo, uno dice, estos tipos, es increíble tanto dinero que tienen y tanto poder que tienen y quieren más. Es como una sed impresionante. Satanás, que Dios lo reprenda, es que me quema que me adoren. Me quema que me adoren. Vean las tentaciones del Señor Jesucristo. Me quema que me adoren. Porque Él está buscando siempre a través especial del dinero y el poder que lo adoren. Entonces, por eso es tan importante uno dejar de lado todo para seguir al Señor. El Señor no te está pidiendo a ti que dejes a persona. Entonces voy a dejarla ahora si ya entendí. Hoy me llegó la palabra a mi corazón que tenía que abandonarla. Eso era la palabra precisa. Estaba confirmando la palabra para abandonar a mi esposa porque no la aguanto. Para abandonar a mi esposo. Ya llegó la palabra a través de ellos. No te engañes tampoco. ¿Sí? Porque tienes una responsabilidad en tu hogar. Pero lo importante es que no pongas a tu dinero y a tu trabajo, porque a veces te dedicas, Dios mío, tanto tiempo. Por ejemplo, hemos atendido personas que dicen, tengo problemas en mi relación de pareja. Bueno, ¿y tienes tiempo para que te atendamos? No, me toca desde el trabajo. Bueno, y podemos ser de pronto el domingo, a pesar de que nosotros los domingos preferiblemente lo dedicamos a familia, nosotros, el domingo. Entonces, ¿por qué no podemos el domingo? Te vamos a dar un espacio. Sí, pero es que estoy trabajando. Nunca tiene tiempo. No tiene tiempo, ¿no es cierto, Moni? Uno le pone tareas, no pude porque es que trabajo desde temprano hasta bien tarde y llego a la casa y tengo problemas con mi esposo. ¿Y qué hace tu esposo? Trabajar y trabajar. ¿Para qué? Para comprar la casa, para comprarte severas camionetas, ¿sí? Severos truck, ¿sí? Trocas inmensas que se abren así grandotas de 2 puertas. O sea, bueno, finalmente son de 2 puertas, ¿no? Pero que se abren, bueno, ustedes me comprenden. Y andan así, casas inmensas y el sueño americano endeudado hasta más no poder. ¿Sí? Simplemente por el Dios dinero. Ser perfectos como mi Padre es perfecto es abandonar las cosas. Abandonar a tu esposa como la Moniquita tuvo que abandonar al macho alfa de su esposo. Amén. Y es que es algo que, o sea, esa pregunta importante de ¿y quién podrá defenderme? No, mentira, ¿y quién podrá salvarse? Diferente, sí, porque no, aquí no está el Chapulín Colorado. Yo pensé.
¿Y quién podrá salvarse? Y dice, para Dios nada es imposible. O sea que la única forma porque es que esa pregunta es clave, y como lo responde nuestro Señor Jesucristo es, ¿y quién podrá salvarse? Para Dios nada es imposible. Eso nos está invitando a que nosotros, si no tenemos la fe realmente en Dios, si nosotros no seguimos a Dios, ojo con esto, pero dice, para Dios nada es imposible. Significa que si yo debo seguir a Dios, ¿sí? Y para yo seguir a Dios, tengo que escucharlo, tengo que leerlo, tengo que aprender de Él, saber de sus mandamientos. O sea que tengo que acercarme a Dios, ¿sí? Y para acercarme a Dios, tengo que estudiar la palabra, ¿sí? Tengo que estudiar la palabra porque yo tengo que aumentar mi fe, porque dice que la fe es la que nos salva. Esa es la que nos salva, no tus obras. La fe es la que salva. La fe te lleva a orar, que es diferente, pero la fe es la que salva. Entonces, si nosotros no tenemos fe, entonces hay que buscarla, hay que desarrollarla. Todos nacimos con una medida de fe. Esa medida de fe es muy pequeñita, como la semilla del árbol de la mostaza, ¿sí? Esa es la fe, así de pequeña. Todos tenemos una medida de fe, pero esa fe tenemos que desarrollarla. O sea, tú puedes tener una semilla, genial, tienes una semilla ¿de qué? De una fruta de aquí de Colombia que tomamos un jugo muy delicioso de tomate de árbol. Es una semilla pequeña. Y tú puedes tener la semilla. Es muy pequeñita, es chiquitica. Genial. Hoy tenemos un árbol ahora inmenso. Es genial, es una semilla muy chévere. Pero si tú no siembras la semilla, si tú no mueres, o sea, para que esa semilla cambie su condición de semilla, tiene que ser enterrada. Ojo con esto, es enterrada. Quiere decir, puesta en la tierra. Tiene que caer en la tierra. Y hay que esperar ahí para que haga su proceso de transformación y pueda dar vida. ¿Sí? Y entonces dio la vida y es un árbol grande. Pues más o menos grandecito. Pero entonces el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos una medida de fe. Es la semilla que tenemos, con la que Él nos creó a todos, ¿sí? Pero yo no hago nada con esa semilla si yo no la entierro, si yo no la abono, si yo no le echo agua, porque quiere decir que esa semilla está ahí inutilizada. Entonces yo tengo que hacer que esa semilla de fe realmente crezca. Y dice que la fe es por el oír, ¿sí? Pero ¿el oír qué? El oír por la palabra. Ojo con esto. Yo puedo oír muchas cosas en el mundo, ¿sí? Pero yo necesito destapar mi oído espiritual. Porque yo puedo escuchar muchas cosas, pero no entiendo nada de la palabra. Nada. Entonces yo tengo que pedirle al Señor que destape mis sentidos espirituales, el ojo, el oído, el gusto, el olfato. Por eso es que hay personas que se les destapa sus sentidos espirituales y ven la danza del sol. Se les tapa el sentido espiritual del olfato y huelen las rosas. O huelen el azufre, porque también, igual que hay personas que ven los demonios y uno dice, ay, ¿cómo hicieron? No, es que se les destapó un sentido espiritual. Hay otros que escuchan. ¿Por qué? Porque se abrieron los sentidos espirituales. Mientras nosotros tengamos los sentidos naturales, desafortunadamente, pues no vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Pero nuestra fe la tenemos que desarrollar. Y la desarrollamos solo a través de la palabra, eso está escrito, o sea, no se puede cambiar esa situación. Entonces tenemos que cambiar. ¿Por qué se desarrolla solo a través de la palabra? Porque por medio de que tú vayas estudiando cada vez más la palabra, es curioso cómo tu entendimiento, que vive entenebrecido por causa del pecado, entonces uno dice, pero es que lógicamente es así. Con la fe no hay lógica. Con la fe no hay lógica. Porque con la fe 1 más 1 son 3, ¿sí?
5 más 2 son 5.000. ¿Sí? Mm, mm. 100 es menor que 90, que 90. Así de sencillo. 100 es menor que 90. ¿Sí? ¿Qué otros números así particulares te acuerdas, Rafa? De la Biblia, Sí, no, pues básicamente lo que tú dices, porque 5 más 2, 5.000 o 3.000, por ejemplo. sí, exactamente. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pues claro, Ujú. porque el Señor no tiene matemáticas de lógica. Y entonces es así como nosotros tenemos que permitirnos conocer la palabra de Dios para poder entender esos números. Así de sencillo. Y te vas a dar cuenta que es una verdad. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación. Además de esto, dice, les aseguro que quien ha dejado, porque Pedro tenía su esposa, Pedro tenía su casa. Dice, los que han dejado primero casa. Él no dijo los primeros son los hermanos, no. Los que han dejado su casa. Y su casa no solamente es esposa, hijos, no. Y no es dejarlos en cuestión de ser un irresponsable, de abandonarlos, de dejarlos a su suerte. No, es abandonarlos en las manos del Señor y yo realmente. Primero centrarme en Dios, porque aquí nos está mostrando eso. Pedro se centró primero en el Señor. Él nos muestra eso. Él se centró en aprender, él se centró en querer crecer, él se centró en ser una persona que aprendiera una forma de vida muy diferente. Acordémonos que Pedro era pescador, ¿sí? Él no tenía chance de muchas cosas, no tenía estudios, además de todo, era simplemente un pescador. Y él cambia y terminó siendo el líder de esa primera comunidad y para la iglesia el papa, el primer papa de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Y era casado, ¿sí? Y él, yo me supongo que ayudó a su familia, ¿sí? Pero el abandonar su casa es el estar realmente en la presencia de Dios. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, tu casa también crece, tu casa cambia. Yo realmente dije, abandono, muero a las cosas y morir como ese grano, esa semilla, morir es, bueno, yo tengo que volver a ser como que volver a nacer, ojo con esto, volver a nacer. Y ese volver a nacer es quiero aprender las cosas de manera diferente. Es aprender a ver las cosas de manera diferente. Y las cosas de manera diferente, primero es Dios y después las demás personas. Y es morir a que tus programas, tus sueños, tus planes, tú, todo eso hay que morir a eso. Y decirle, Señor, eres tú en mi vida y tú me dirás qué es lo que yo debo buscar o no. Ese morir a nosotros mismos, ¿cómo cuesta? Porque hay muchos argumentos. Constantemente el mal siempre nos coloca argumentos de una u otra forma. Y tenemos que tener mucho cuidado con esos argumentos, porque no todo lo que brilla es oro. Porque estamos buscando simplemente falsos dioses. Y a veces por la necesidad de crecer espiritualmente saltamos de un lugar para otro. Por ejemplo, yo les digo, nosotros tenemos nuestros grupos de WhatsApp y ahora que estamos programando el retiro para el 21, 22 y 23, te lo recomiendo que lo hagas. Ese retiro de sanidad espiritual y emocional, curiosamente a nuestros grupos entran sectas que se hacen pasar por católicos diciendo, incluso se llevan hasta nuestro nombre. Uh-huh. Sí, hay Shekinah. El nombre y utilizan nuestras fotos, con eso, porque sí. Eso también me lo comentaron. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque lo utilizan simplemente para decir es que somos muy católicos y se meten allí. Entonces yo digo, pero ¿por qué se van las personas y fácilmente se vinculan a los grupos? Y no se dan cuenta y no estudian antes quiénes son estas personas y qué es lo que hacen. Y fácilmente se meten allí esos grupos. Hay muchas personas que entran, no nos conocen ni siquiera, y se meten así, como por deporte, yo no sé. Y a veces uno ve que entran y salen, y eso es una cosa loca. Ese grupo parece, yo no sé, como si fuera donde estuvieran, yo no sé, entran y salen mucha gente y digo, ¿y esto tan raro? Y tengo que estar como si fueran unas garrapatas que se pegan a los números, ¿sí? Y me toca estarlo sacando. De pronto alguien se me ha ido, qué pena,
De verdad, de todo corazón, discúlpeme si alguien lo he sacado y si querías estar haciendo al retiro. Entonces, hay que ser muy cautos porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que le ofrecen a uno es oro y se hacen pasar mentirosos y fácilmente empiezan con una verdad, pero se van desviando y te están adoctrinando de otra manera. Y tienes que tener cuidado, verificar quiénes son los que realmente te están orientando y te están guiando. Sí, porque han utilizado nuestro nombre, Shekinah, un sacerdote, amigo nuestro, pues que el padre Roberto, me escribió: Rafa, ¿esto qué es? Mira, están utilizando tu nombre. El nombre y las fotografías de nosotros para desviarlos, ¿sí? Entonces, pero ten mucho cuidado. O sea, cualquier cosa es que realmente nos escriban y nosotros vamos a estar pendientes de cualquier forma, pero sí es una verdad. Claro que sí. Entonces, te dijimos esto y automáticamente te vas del grupo porque tú ya te dio miedo. No, tampoco. Sí, porque te vas de pronto a dejar de recibir una bendición. Entonces, ten mucha prudencia, mucho cuidado. ¿Dónde te vas? Porque acuérdate que siempre el enemigo viene vestido con ropajes de cordero cuando es un tigre, un león cubierto de un tigre con ropaje de cordero. Entran así muy sutilmente y te vas yendo. Cuidado, porque esos son personas que te van a hacer mucho daño, porque el demonio, que Dios lo reprenda, siempre va a estar buscando la forma de desviarte, para que tengas esos apegos y no puedas salir realmente de la condición que te estás allí adormecido. Cuidado donde entras, ten cuidado. Por eso, importantísimo todos los días estar en la presencia de Dios, todos los días conocer realmente lo que Dios dice, porque Dios pone un cerco de protección a nuestro alrededor. Entonces, por eso es que es importante todos los días, y no tomes pereza para eso. Acuérdate que la pereza es un demonio, entonces no le interesa que ores, por eso te da pereza. Porque el mal no quiere que tú vengas a la presencia del Señor, ni quiere que te estés protegiendo de él, del mal. Entonces, por eso hace que tú no quieras orar, tú no quieras estudiar la palabra, ni quieras conocer las cosas del reino de Dios. Simplemente que utilices a Dios frente a una emergencia y no más. Pero no es así. O sea, nosotros todo el tiempo estamos en un peligro constante. Y el peligro constante es lo que el mal está haciendo con nosotros para que nosotros no alcancemos la bendición. Que tú vivas en tu casa, que hagas lo que te corresponde, que trabajes, que estés muy en paz, supuestamente que estás bien. No, eso no es estar bien. Estar bien es conocer de Dios. Ahí donde estás, en esa postura toda cómoda, que no buscas del Señor ni nada, sino que cada 8 días vas a la iglesia porque nada pasa, es lo que el mal te tiene adormecido, para que no te des cuenta que por donde vas te estás hundiendo, por donde vas te estás perdiendo. Cuando tú no buscas del Señor, cuando tú no oras, cuando tú no estudias la palabra, desafortunadamente, pues es el camino de la perdición. ¿O no, Rafa? Ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Claro que sí, mi amor. Entonces, es real, ten mucha prudencia, porque no todo lo que brilla es oro. Que no vaya a suceder como llegaron nuestros indígenas, que lo hemos dicho varias veces, los convencían con espejitos, ¿sí? Y les daba los indígenas oro, perlas preciosas, y las personas que llegaron del extranjero, los españoles, les daban espejos. Y así los traicionaron. Entonces, no te dejes llevar por un pedazo de espejo, ¿sí? Porque no todo lo que brilla es oro, ten mucha prudencia. Invitarte, mira, yo quiero invitarte, vale la pena que estés en ese retiro. El hecho de que estés en el grupo no quiere decir que vayas a hacer el retiro. Ahí es donde te vinculas para que nosotros te demos información del retiro. El retiro, pues van a haber personas maravillosas que nos van a acompañar, va a ser un retiro de mucha unción. Si tú nos has ido conociendo y estás en nuestro ministerio, sabes que nosotros de una u otra forma el Señor nos ha colocado como psicólogos, creyentes, con testimonio para ayudar a la gente a sanar. Entonces, porque nuestro ministerio es de sanidad sobre todo de heridas emocionales, porque cargamos muchas cosas fuertes. En ese retiro, pues, va a ser en la noche, preferiblemente para que no hayan de pronto dificultades por el trabajo, el 21, 22 y 23 de octubre. Y lo que pedimos para que puedas participar es una ofrenda. Por favor, no estamos pidiendo un pago,
porque alguien se presentó una discusión con eso, es que ustedes, ¿por qué están cobrando? No estamos cobrando, es una ofrenda. Si tú no puedes, por favor, me escribes y me dices, Rafa, no puedo. Ya hemos vinculado varias personas que me dicen, Rafa, no puedo. Pero si puedes, da, no tengas temor, porque ni el Padre pide, ni Félix pide, ni nosotros estamos tampoco pidiendo, pero nosotros vivimos del trabajo ministerial. Vivimos 100% del trabajo ministerial, Igual nosotros que no ellos. cobramos nada. Ellos viven del trabajo ministerial, Félix tiene su familia, el Padre tiene su necesidad. Entonces simplemente es una ofrenda. Si no puedes darla, no te preocupes. Si tú me conoces, sabes que nosotros no estamos pidiendo. No Solamente obligamos. no obligamos y no es una camisa de fuerza que tengas que dar. Por favor, nos escribes a mi WhatsApp. Aquí arribita te voy a dejar el grupo para que te vincules. Y aquí abajo te voy a colocar la información de los que vamos a hacer el retiro. ¿Sí? Mi esposa de igual manera también va a estar allí. Entonces, para que vean que va a ser súper espectacular. No te olvides, una ofrenda. Me dices cómo se hace, me escribes a mi WhatsApp. Y con cuidado, porque muchos se hacen pasar por nosotros y se están haciendo pasar por nosotros porque están tratando de robar almas. Así es el demonio. Se visten y ponen el nombre de nuestro grupo para tratar de... Si ya te vincularon, mira a ver a dónde te vinculan. No te estés vinculando a todo No te estés lado, vinculando a Javi. todo lado, no te vincula a todo lado. Mira a ver a dónde te vinculas. Y ahorita no vas a salir corriendo pues de nuestro grupo. Ay, no, y entonces no, porque entonces ya te dio miedo. No, tampoco. Pero ahí están los administradores, ahí están las personas que administran. Entonces ve y le preguntas a esa persona. Si no te contesta, ese no es tu grupo. Si nosotros tratamos de contestar automáticamente, si, bueno, ustedes sí son o no son, entonces vas a escuchar de pronto yo te mando un mensajito, sí, yo soy, con mi voz para que sepas que realmente es nuestro grupo. Es abierto, pues no lo voy a cerrar porque no que es un grupo donde se está captando de las personas que tienen el interés de hacer el retiro. Dios me los bendiga. Y ánimo pues con el seminario, el retiro. Vale la pena. Dios me los bendiga. Un abrazo. Dios los bendiga, un fuerte Súper abrazo. fraterno en Cristo Jesús y hoy es Día del Señor. Qué bendición. Chao. ¿Iban a decir chao? No, chao. Sí, porque... Chao.